Viva devagar, pensando no que eu vou dizer. Quando acontecer da gente se encontrar, teus olhos serão mar, será de pérola o luar. Quando acontecer da gente se encontrar, eu pedindo que você fique um pouco, eu juro só pra conversar. Você rindo me responde que tem muito medo de se apaixonar. Viva devagar, pensando no que eu vou dizer. Quando acontecer da gente se encontrar. Eu pedindo que você fique um pouco, eu juro só pra conversar. Você rindo me responde que tem muito medo de se apaixonar. Teus olhos serão mar, será de pérola o luar. Quando acontecer da gente. La última. Es que me estamos acabando antes, ¿no? Vale, pues Oh, estamos. ¡Hala! Vamos a terminar el día. Vamos con la última mesa. Antes hemos empezado la tarde diciendo ventilando que es gerundio y ahora vamos con Al viento, cantares y contares. Y tenemos dos intervenciones. Candela Crespi, que el título es Concentrarnos en el trasluz por una política de lo ambiguo. Y después Ana Martínez Pérez, Cantar llorando, para darle una pensada a los lugares de enunciación. ¿Se escucha? Sí, vale. Bueno, pues yo soy Candela Crespi y esta presentación la he preparado a partir de una serie de conversaciones con Ana, que la verdad es que ha sido un gusto como tener la oportunidad de preparar la ponencia con ella, porque aparte de conocernos, pues bueno, son como pequeñas hilitos de esperanza que da la academia en los que apetece participar, que es un poco de lo que venimos hablando, que es decidir de dónde poner la confianza. Y nada, voy a darle un poco a la conversación. Vale, pues resulta que cuando surgió la convocatoria para ordinaria, yo tenía la última novela de Belén Gopegui entre los ojos
y no podía parar de pensar en ella. Esta novela se llama Te siguen y así, un poco a modo de resumen bastante abstracto, vamos a decir que trata sobre 4 personajes que están entre ellos relacionados a través de una serie de relaciones de vigilancia y resistencia, por así decirlo. Sé que es bastante abstracto, pero es que he intentado resumir la trama y es que necesitaba otra ponencia entera porque me parece como un poco complicada y yo me voy enseguida por las ramas. Entonces, bueno, no sé cómo de familiarizadas estaréis con la literatura de Belén Gopegui, pero yo diría que es, por así decirlo, como la escritora de los movimientos sociales del Estado español. Y a lo largo de toda su trayectoria literaria, ella lo que ha hecho es escribir sobre los movimientos sociales de la manera en las que hay que hacerlo. Yo creo que es narrando desde ellos. Y precisamente en esta última novela plantea una pregunta que yo creo que es fundamental que nos planteemos hoy en día, que es cómo se construye la inevitabilidad. Creo que la literatura tiene una capacidad muy potente para situarnos desde el problema, porque enciende bombillas. Y entonces, cuando al leer esta novela, de repente yo me encontraba preguntándome continuamente, ¿esto de la inevitabilidad? Pues me he dado cuenta de que participo continuamente en conversaciones con mis colegas del modo más informal posible, tipo de cervezas o por las mañanas desayunando o lo que sea, que tratan de temas bastante chungos, como son la crisis de la vivienda, que todos los chavales de mi generación para abajo parecen ser una panda de fascistas, y pues como conversaciones que cuando te paras a analizar los afectos que surgen de ellas, de repente son muy dolorosos porque generan como sensación de miedo, de muchísima desesperanza. A mí me da mucha pena plantear que se está perdiendo como un poco el humor. Y todo esto que parece como muy oscuros de primeras, creo que al final llevamos conviviendo con una situación de crisis durante más de una década, casi 2, y tenemos que reconocernos lo mucho que quema el intentar reinventar continuamente la esperanza, la sátira, la ilusión, que al final creo que encarnamos la sensación de vivir como en una especie de queja sin ningún tipo de utilidad, que esto no va para nada en contra del me cago en todo lo diario, porque creo que es necesario reivindicar la queja en sí, pero que al final hay que plantearnos en dónde nos está situando, tanto de manera anímica como también de manera afectiva. Y bueno, yo me planteaba que en el año 2017 Remedios Zafra publicaba su ensayo El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. En estos 8 años vistas, pues a mí me ha dado tiempo a estudiar un doble grado, un máster, empezar un doctorado y tener nulas expectativas laborales. Entonces yo decía, vale, pues igual ya no estamos en el entusiasmo ni en la crisis del entusiasmo, sino como en el puro desencanto. Y por eso me parece tan oportuno recoger la pregunta que nos lanza Belén Gopegui de cómo se construye la inevitabilidad, cómo la idea de la precariedad, de tener que convivir con instituciones que son violentas y desagradables, con el abuso de los recursos de manera desmesurada y desigual, un genocidio, que todo esto forme parte del sentido de lo común, en plan, ¿en qué momento eso ha ocurrido? Y siguiendo con la novela, en este punto, Gopegui da un giro narrativo que a mí me parece brillante, aunque en el momento de leerlo, como que de primeras dije, uy, porque ella lo que plantea como afecto de movilización social es el arrepentimiento. Entonces, como os decía, así de manera un poco abstracta, la novela abarca 4 personajes, ¿no? Pues digamos que Minerva es, dentro de los personajes humanos, es el escalafón más grande de la vigilancia. Y cuando se plantea por parte de uno de los integrantes de movimientos sociales, que se llaman recalcitrantes, la idea del arrepentimiento, ella dice, los individuos no pueden vivir aislados, su historia previa está atravesada de hechos sociales, como el lenguaje. Por más que quieras darle forma, nunca terminas de conocer el eco de significados, el linza que las palabras traen consigo. Claro, es muy difícil plantear el arrepentimiento y aislarlo de todas sus connotaciones católicas, que son bastante evidentes. Pero lo que creo que la novela te hace pensar es que es arrepentirse, sino dar cuenta de un acto con el que no estás de acuerdo y tratar de repararlo. Uno de los personajes, Jonás, plantea que el arrepentimiento te quema por alguien que no eres tú.
Y la persona encargada de espiarle añade este matiz que es también, porque no es solamente el hecho de intentar reparar el daño para con el otro, sino también de reajustar la imagen que tienes de ti mismo con respecto a los propios acontecimientos. Entonces, bueno, perdón, que ahora se me ha ido un poco. Porque si desentendemos el arrepentimiento de sus connotaciones más flagelantes, pues es lo que decía, ¿no? Como dedicar un tiempo a reparar, a revisitar, a recuperar acciones que ya has hecho con una idea de intentar como que concuerden con tu forma de pensar, es decir, requieren tiempo y requieren de otros ritmos. Digamos que lo que viene a ser la cúspide de la vigilancia dentro de este entresijo de vigilancias y resistencias, en la novela es una empresa que se llama IG3 de AMX, que define el arrepentimiento como memoria, pensamiento, emoción y voluntad. A mí me resultó bastante revelador entender el arrepentimiento como un afecto, lo que Spinoza diría como una pasión, porque bueno, creo que hemos hecho mucho ahínco en demostrar cómo otros afectos están totalmente significados, ¿no? Claramente es un ejemplo de ello es el amor. Nos hemos, por suerte, dado cuenta que el amor romántico es simplemente una expresión que se nos ha intentado vender y colar como si fuera la metonimia de lo que es el sentimiento amoroso. Pues con el arrepentimiento pasa lo mismo. El arrepentimiento no es ni una pena ni una espina, sino un motor viviente mediante el cual una determinada concepción de lo inaceptable logra mover un cuerpo en dirección contraria a la inercia social y personal. Y a mí esto me parece tremendamente potente. Entonces, creo que la cuestión para poder como arraigar el arrepentimiento como un afecto que nos movilice socialmente es desligarlo de la idea de la penitencia para darle una clave de responsabilidad, de hacer que sea una cuestión compartida. En un momento del libro, Belén Gopegui habla de cómo en Ciudad del Cabo, en el año 2018, se organizaron los ciudadanos para intentar achacar una sequía que la ciudad llevaba viviendo por 3 años. Os leo un poco directamente para que no se me vaya nada del hilo, pero bueno, después de que se impusieran sanciones y prohibiciones, el cambio real frente a la sequía vino de pasar de un sistema de prohibiciones y sanciones a las comunidades a un sistema de información de gasto que daba control de su consumo a las vecinas y vecinos de los edificios. No es que se tratase de un sistema completamente equitativo, obviamente pues, las personas con más renta se podían permitir mayores gastos, pero sí que es cierto que la cuestión, que es de donde quiere tratar la novela, es que el hecho de que en lugar de ser una empresa externa la que se encargara de gestionar los datos de las personas consumidoras del agua fueran ellas, lo que hizo es la posibilidad de autorregularse y que no hubiera como un sistema de sanciones, sino un sistema de responsabilidad compartida. Y es que frente al inmovilismo de plantearnos ante grandes problemáticas y daños, como puede ser una sequía, creo que hay que cambiar las palabras que se emplean y en lugar de pensar en el acto de combatir, ¿por qué no plantearnos desde el punto de reparar? Por supuesto, hay que ser críticos, conscientes y consecuentes con respecto al cuidado y la prevención de los riesgos climáticos. Pero una vez que lo terrible está ocurriendo, y eso es algo que creo que tenemos que plantearnos de manera abierta y social, la cuestión es que la responsabilidad opere como el sentido de lo común, que nos sintamos todos que formamos parte de las situaciones porque podemos hacernos cargo de ellas. Y creo que no es resignarse ante lo inevitable, sino organizarse frente a lo posible, para que si en algún momento algo ocurre o vuelve a ocurrir, que es para cuando las cosas ya se convierten en inevitables, pues podamos comprendernos desde dentro de las circunstancias, tomar decisiones no sobre ellas, sino desde ellas. Y aquí, pues, por ejemplo, os pongo algunas de las citas que a mí me parecen como muy reveladoras de la novela, como que y todavía no sabemos qué hace que el lamento se enquiste en una cáscara de nuez siempre presente pero ya inofensiva. O bien, por el contrario, de querella, sea semilla, que la noche, cuando todos duermen, el dolor causado se recuerde. Acabar con esa luz contribuirá a evitar que su cansancio y la falta de confianza pasen a ser una amenaza para nosotros. Suprimiremos la secuencia de latidos por la que un ser evalúa su comportamiento, evita que la justificación se instale y anhele corregir no lo hecho, pues no puede, pero sí sus nuevas acciones.
Y es aquí donde creo que debemos situarnos, que el arrepentimiento, si no se desliga de la parte como autoflagelante, lo que hace es plantearnos desde otra forma hacia el presente y también desde el futuro, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, es decir, nos compromete. Porque lo grave no es si pudimos haber hecho otra cosa, sino si podremos hacerla, si podremos, tal y como se propuso, según parece Jonás, situarnos en una posición que nos lo permita. Y precisamente que la responsabilidad sea común implica que en aquellos momentos que en ciertos cuerpos están completamente atravesados por las circunstancias y que no puedan dar cuenta de ellos, el resto podamos hacerlo. O sea, como que se convierta parte del sentido común de nuestra sociedad. Y bueno, ya para ir acabando, en toda esta reflexión de cómo se construye la idea de inevitabilidad y también cómo funciona el arrepentimiento, a mí hay dos enunciados de la novela que no están muy adentro de ella, que si se conectan creo que comprenden lo que a mí me ha removido y me ha hecho como sentir el libro de Belén Gopegui, que por eso tenía como tanto ímpetu por hablar de él, que es las cosas están llenas de sentido y poder intervenir en el sentido de lo que se hace. Y para reflejarlo, pues he puesto un cuadro que me enseñó Ana el otro día, que es Vaso sobre la nevera, de Isabel Quintanilla, porque creo que no hay manera más delicada y bonita de representar precisamente esta política del ambiguo que este cuadro. Primero, porque las cosas están llenas de sentido. Un vaso encima de la nevera está lleno de sentido y podemos intervenir en el sentido de lo que se hace, que es decidir cómo darle el espacio de enunciación de un lienzo a algo tan extraordinario como es la luz que atraviesa agua, pero que de lo sorprendente que es lo dejamos pasar porque nos parece como algo meramente ordinario. Y creo que la posibilidad de atender, la posibilidad de enunciar, la posibilidad de reconocer, ahí es donde está la potencia de hacer sentido y de intervenir y de formar parte. Y todo esto que os estoy contando, pues bueno, pues os puede parecer más o menos interesante, pero claro, yo llegué a la cocina de Ana y al final no era más pues una chavala a la que le hacía mucha ilusión un libro que se había leído y muy bonito y todo eso. Pero a mí Ana de lo que viene a hablar es pues de una situación en la que las cosas son inevitables porque ya ha ocurrido, que es el caso de la Dana, que además a mí me parece una completa vergüenza porque es un claro ejemplo de cómo se utiliza la idea de inevitabilidad, a ver si la pronuncio bien, como una forma de escurrir el bulto por parte de las instituciones políticas y de no dar la cara. También de las que yo ya me lanzo para... Pero bueno... Pues precisamente de estas conversaciones con Ana vinculé la idea del arrepentimiento con la importancia de generar archivo, porque de lo que hablamos es de que precisamente hoy que se hacen 7 meses de la Dana, se está creando y se está generando un relato de lo ocurrido. Entonces, en una situación en la que tanto se ha llevado a nivel tanto material como simbólico, es muy importante decidir qué relatos tener en cuenta y cómo contar lo ocurrido, el dolor que se ha generado, cómo lo vamos a comprender, cómo lo vamos a conservar, cómo lo vamos a transmitir, cómo lo vamos a comunicar. Yo desde que descubrí esta obra de Anne no voy a saber pronunciar el apellido, gracias al trabajo de Elena Castro Córdoba, un archivo de sentimientos, básicamente el concepto de la importancia de archivar narraciones de dolor desde lo ordinario y cotidiano como estrategia para escapar de visiones reduccionistas y poder apreciar otros apartados esperanzadores que surgen también desde lo doloroso, como por ejemplo que el coro de Lavapiés vaya a los pueblos del Barranco del Pollo a cantar. Porque yo creo que existe una política del ambiguo, y es aquí donde yo ya me iba a saltar, que es también dentro de las conversaciones, Ana me presentó a Dolores Juliano, y creo que este pequeño fragmento resuelve muy bien esta idea de la ambigüedad de la política, la ambigüedad del olor, la ambigüedad de la vida, que es la entropía, es la tendencia natural de todo sistema a la pérdida del orden que lo sustenta. Toda estructura tiende a desintegrarse. Toda vida se encamina a la muerte, pero esto constituye solo la mitad de la verdad, puesto que estamos rodeados de vida y de estructuras. Esto significa que éstas, a su vez, nacen, crecen y se sostienen, lo que se produce a través del esfuerzo del trabajo empleado en generarlas y mantenerlas.
Para llegar a la desintegración y la muerte es suficiente con no intervenir, dejar que las cosas cumplan su ciclo. La vida implica un esfuerzo para producirla y mantenerla. Y ya para dar paso a Ana, pues nos hizo mucha ilusión que yo me acordara mientras hablábamos de un trabajo que hice en primero de carrera, que aparentemente pues, era un poco una tontería, pero que a mí me emocionó muchísimo, que es que me mandaron buscar palabras que procedieran de otras lenguas y estudiar su etimología. Y para sorpresa de mí, pues encontré la palabra cantimplora, que procede del catalán cant i plora, que significa cantar y llorar, que es una idea que surge de los pastores de la zona por el ruido que hacía el agua a la vez que se acompasaba con el movimiento de sus pisadas, que a veces sentían que cantaba y otras veces que lloraba. Y creo que es la mejor manera de darle palabra a Ana. Bueno, ya veis que la verdadera esperanza es ella con esta brillantez. Bueno, a ver que cierre esto y abra la otra. Bueno, efectivamente, como ha dicho Candela, buenas tardes y bueno, ha sido un gusto preparar este ratito de conversación juntas, ahí en mi cocina, rodeadas de libros, de papeles y de un montón de cosas. Pero yo quiero empezar agradeciendo aquí a los compañeros Antonio, Amparo, Elena, que sigan organizando Sociología Ordinaria, porque efectivamente hay cosas que en otros sitios no tendrían cabida, no porque no nos las aceptaran, que a lo mejor hasta nos poníamos académicas y nos las aceptaban, pero conviene contarlas aquí, ¿no? Conviene contarlas en Sociología Ordinaria. La siguiente cosa que también quiero contar quiero decir es que hoy es 29 de mayo y hace 7 meses pues ocurrió una cosa en mi tierra. Yo soy valenciana y ocurrió una cosa muy terrible que nos ha tenido y nos tiene muy indignadas. Y bueno, pues a mí se me ocurrió que a partir de una experiencia que tuve con la Coral de Lavapiés, y quiero agradecer a algunas de mis compañeras aquí y online que están conectadas para escucharme, bueno, pues se me ocurrió que el lugar de enunciación que yo había tenido en un viaje que había hecho a la zona de la Dana, a los 4 pueblos más cercanos al Barranco del Pollo, que habían sido los pueblos más afectados, en realidad son 78, pero en un fin de semana no teníamos mucho tiempo de recorrer más, pues yo canto en la Coral de Lavapiés y desde mi rol como cantante pues podía observar la realidad desde otra manera. Es otra manera de hacer observación. La socióloga, la antropóloga que soy suele dedicarse a esto, pero he tenido un contexto de observación y un lugar de enunciación, pues no sé si privilegiado, pero sí especial, y he querido dedicarle un tiempo a reflexionar esto, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea. Quiero empezar con una frase que os voy a dejar. Si veis mucho texto y tal, es porque estoy recopilando textos visuales y escritos y los voy a dejar, los voy a compartir. También dejo mi correo electrónico porque si alguien tiene algunas ideas, algunos textos o algunos testimonios, pues está bien que vayamos recogiendo, como nos recomienda Dolores Juliano y decía Candela, ¿no? Bueno, cuando fuimos a pasar ese fin de semana en marzo en la zona, hicimos 6 conciertos diferentes en diferentes lugares que nos iba indicando, que nos había estado indicando una psicoterapeuta, Isa Benito, que tengo mucho material de ella y muchos de los testimonios tienen que ver con ella. Ella empezó a hacer terapia, a hacer acompañamiento del dolor tan grande y de todo el proceso. Ella me ha narrado en unas entrevistas todo el proceso a nivel emocional que ella ha tenido y lo ha ido acompañando por las fotos que estaban en su móvil de ese relato, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo he aprendido las he aprendido con ella, pero ella también fue identificando los lugares por los que teníamos que pasar, donde teníamos que cantar, ¿vale?
Entonces, bueno, este es un Gracias de barro, había varios en la zona, pero bueno, este era en un barrio especialmente pobre y con muchas casas bajas, con mucha población mayor viviendo sola. Entonces, esas eran dos prioridades. En los primeros días, Isa y algunas de las personas que voluntariamente se acercaron a la zona, lo primero que buscaron es a gente mayor que vivía en plantas bajas solas. Bueno, este es un poco el resumen. Lo tenéis disponible en la página web, pero lo importante de esto es que se han estado dando una serie de circunstancias y la más importante es que el diagnóstico de necesidad, por decirlo de una manera así de sociología formal, lo han estado haciendo personas voluntarias que han llegado de todas partes iba a decir del Estado español, pero en realidad del mundo, porque llegaba gente que estaba de vacaciones, interrumpía sus vacaciones y se iba, ¿no? Entonces, ese diagnóstico de necesidad no lo ha hecho el Estado. Yo llevo trabajando el análisis institucional y cuando el Estado es violento, es muy violento, ¿no? Entonces, esta es una circunstancia que ha ocurrido. Y a mí, los días que pasamos allí, me llevó no solo a cantar llorando, que es como se llama esta comunicación, sino también a escribir un poema con las canciones con las letras de las canciones que también habíamos elegido de una manera especial, ¿no? Porque esas canciones tenían un contenido y no otro. Este es el poema. Cantar llorando. En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. El Mediterráneo, la albufera. Recordar el futuro, que baja como un torrente por el barranco, para que haya servido de algo tanto desvelo. Al colorear la escucha, soñé un tsunami, del que quedan los escombros y un gracias de barro. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Nos levantaremos, porque bajo el fango está el suelo. Isa y Amparo cantan en la residencia. Donde una mujer se yergue, un hombre abre los ojos y la boca. En el mercado, besos al aire. Yo era joven y Nino Bravo era famoso. Ese instituto al que fui hoy está destrozado. Hemos estado muy solos. Menos mal que hubo voluntad. Nadie nos avisó. Tampoco vino nadie. Tantas veces la esperaba, tantas veces la esperé. Gracias por traer nuestras canciones. Ya se me cansan las piernas, pero late más fuerte el corazón. El director que oye voces se hace reversible. La cuarta pared es un espejo, 4,75. Hasta aquí llegó la riada. Ellos cantan en el bisbiseo, ellas a voz en grito. Un alegre pescador en un barrio de pescadores. La compuse una mañana de sol. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Redoblan las campanas tras la misa. Un cardo indica que resistimos. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Esto es el primer concierto que hicimos, que fue en el mercado de Catarroja. Catarroja es uno de los pueblos más afectados, con más víctimas. Cuando digo afectados en todos los sentidos. Si ese mensaje de aviso, si esa alerta hubiera funcionado y hubiera llegado cuando debía, pues seguramente las pérdidas materiales hubieran sido las mismas, pero las pérdidas humanas no hubiera muerto gente. Este es un mercado que estaba destrozado, ahí se repartió comida y ahí fuimos a cantar. Ese fue el primer sitio que Isa eligió. Isa es la mujer que sonríe en la derecha de la foto. Mientras cantábamos, yo ya empecé a llorar directamente porque había una mujer como a lo mejor de 70 años, había ido a comprar, estaban comprando las verduras, la carne, las cosas, o tomando el vermut, ¿no? Porque hay sitios allí para tomar cosas en un bar. Y la mujer nos lanzaba besos, mientras cantábamos nos lanzaba besos al aire, ¿no? Cuando terminamos la actuación yo me acerqué a ella,
a darle las gracias y de alguna manera encontrarme con ella y decirle, bueno, soy la única valenciana del grupo, entonces pues era un poco casi relaciones públicas, hablaba valenciano, me iba acercando a la gente y entonces me acerqué a darle las gracias y le dije, te vamos a contratar, has cantado más que nosotros y tal. Y entonces me dijo, es que habéis venido a traernos nuestras canciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, era como, habéis venido no solo a nuestro encuentro, sino a traernos lo que necesitábamos. A mí aquello me sirvió mucho y estas son las palabras que me dio, no? Heu vingut a cantar les nostres cançons, hem estat molt soles, així no ha vingut ningú. Si no fuera pels voluntarios, eso es algo que nos repitieron durante todo el tiempo. Si no llega a ser por los voluntarios, si no llega a ser por la gente que ha venido de todas partes a ayudarnos, ¿quién hubiera venido, no? Cantamos Los Olvidados, que es una canción muy, muy emocionante que compuso Pedro Pastor y que, bueno, pues que habla de esa nuestra historia, ¿no? Esa historia de olvido y de silencios, ¿no? Y cantamos esa canción en un sitio donde animaron a que la gente fuera a gastarse algo para recaudar fondos porque el Ateneu Popular, que es una institución muy tradicional en el País Valenciano, es muy típico los ateneos culturales, y pues estaba muy cerca del Barranco del Pollo, en Picaña, y se había destrozado el Ateneu por dentro, ¿no? Que era la casa. Al lado había un barrio muy pobre, muy pegado al Barranco del Pollo, que es la Almasereta, donde el agua llegó a 4,75 metros. Y ahí había un cartel, una pintada que decía la Almasereta no se tira, ¿no? Claro, sabéis que ahora hay todo un movimiento de la gente no puede seguir viviendo ahí, pero es que ahí viven 800.000 personas. O sea, no van a poder desplazar a toda esa gente. Y ha pasado otras veces cuando la Pantana de Tous, ha pasado en otras de las muchas inundaciones, ¿no? Los primeros días le decían a Isa, se ha salido el mar, porque claro, Valencia, la Horta Sud, que es esta comarca, está entre la Albufera, el mar Mediterráneo y los barrancos. Esos barrancos que bajan en principio inofensivos, que son muy pequeños, cortos, pero que con las gotas frías, con las danas, lo que puede ocurrir es que arrastren toda la cantidad de agua que ese barranco insignificante llevaba. Reverdecer en Benetúser. Reverdecer es una canción argentina de un dúo de dos mujeres que se llaman Perota Chingó y hay una mujer argentina que está haciendo un trabajo precioso con los niños y niñas que tienen miedo a la lluvia. Cuando cantamos esa canción a ella se le removió todo porque ella llegó a atender, ella es musicoterapeuta, ha trabajado pedagogía en desastres y llegó a atender a esos niños y niñas que le tienen miedo a la lluvia, miedo a la oscuridad, miedo a perder de nuevo sus juguetes, miedo a la soledad, miedo a los ascensores. Hay un niño que se ha quedado 2 veces encerrado en un ascensor, una vez el día de la Dana y otra vez el día del apagón. Miedo a ducharse, miedo a que no vuelvan a abrir los comercios cercanos, miedo a que la madre no vuelva de trabajar, miedo a perder su colegio, miedo a quedarse sin seguridad. Ella decía que estaba trabajando con acuarelas contra el miedo al agua, haciendo casitas con pañuelos, con cosas para que entendieran que la oscuridad no es solo mala, también sirve para contarnos secretos, sirve para abrazarnos, sirve para otras cosas, ¿no? Pero está siendo muy difícil. Cuando yo le pedí que pensara en qué rescataba de sus otras experiencias, porque ella ha estado en diferentes catástrofes, ha estado en diferentes lugares y en diferentes países y continentes, y me dijo que ella había percibido una solidaridad, un nivel de empatía en niños y niñas muy pequeños, de 3 a 5 años, que son niños muy pequeños que normalmente están construyendo su identidad a partir de esto es mío, esto es mío, esto es mío, y de repente descubría niveles de solidaridad muy altos y ella los atribuía, yo le preguntaba y me decía que comparten por imitación, lo cual nos hace estar esperanzadas dentro de todo de que se están creando redes de apoyo. Bueno, como estos niños tienen miedo a la lluvia,
Lola Seres, que es una psicóloga, también amiga, decidió escribir un cuento para que se dieran cuenta que la lluvia también es buena, que la lluvia puede hacer daño, que de hecho era parte de la historia, pero no era la única culpable. Y desde luego la lluvia en un prado seco es un beneficio muy grande. Entonces escribió un cuento y este es un fragmento. Este es uno de los dibujos que tenéis al lado de un arco iris producido por la lluvia, que es una cosa buena de la lluvia, porque niños y niñas de todas partes les mandaron dibujos a esas personas mayores que vivían solas en casas bajas, ¿no? No pasó mucho rato cuando ya todo el cielo se había cubierto de muchísimas nubes que, tapando el sol por completo, empezaron a bailar haciendo sonar sus tambores y a lanzarse unas a otras sonrisas en forma de culebrillas de luz, que es la forma de sonreír de las nubes. Bueno, Amparo también escribió una cosa emocionada en este barrio de pescadores, donde fuimos a cantar a una residencia de ancianos y ancianas, que también fue, bueno, pues creo que no fui la única que lloré, allí lloraba todo el mundo y había gente que bueno, manifestaba lo que estaba sintiendo simplemente en su manera de estar sentados, sentadas corporalmente. Cuando nosotros entramos a la sala donde estábamos cantando, había gente absolutamente encorvada, ensimismada y encogida. Cuando nos fuimos de allí, como por arte de magia, estaban absolutamente incorporados, con los ojos abiertos, cantando y bailando, moviendo el ritmo sentados. Era una maravilla, ¿no? Entonces, claro, no podías hacer otra cosa más que llorar. Y cuando... Bueno, esta es una foto de una de las muchísimas pancartas que hay de agradecimiento. Saldremos del barro, ixirem del fang, dice. Y la otra dice, tota pedra fa paret. Esa es una frase muy valenciana. Las paredes de piedra, los márgenes son los bancales que nos permiten reducir el efecto de la erosión, de esa lluvia tremenda que tenemos, ¿no? Toda piedra hace pared significa que todas y todos podemos aportar algo, ¿no? En construir. Es una frase muy valenciana que se utilizaba para los balcones como agradecimiento. Plore de llegir com si estiguera cantant encara ahí amb vosaltres. Estoy llorando como si estuviera todavía cantando con vosotros. Amparo estuvo viéndonos y cantando y bailando todo el tiempo y, por supuesto, también llorando. No os lo leo todo porque me imagino que estaré sobrepasadísima de todo. Esta es la iglesia de San Miquel en el barrio de Les Barraques. El barrio de Les Barraques es un barrio antiguo de pescadores en Catarroja que bueno, pues también fue de los más afectados. Y nos pusimos a cantar a la salida de misa y no se nos ocurrió otra cosa que cantar Solo le pido a Dios. Claro, vino Gaza, vino el genocidio, vinieron tantísimas cosas que terminamos también llorando. Gracias por venir a cantar, nos hace sentir bien después de todo lo que hemos vivido. Nos hemos sentido muy abandonados y ha sido muy duro, está siendo duro. He llorado al escuchar estas canciones, me he acordado de cuando yo era adolescente, iba a ese instituto que ahora habrá que echar abajo. Y Nino Bravo tenía mucho éxito, nos aprendíamos sus canciones. Gracias por venir a cantar Un beso y una flor. Nino Bravo es Dios, o sea, Nino Bravo directamente es Dios y pues muy en la línea de sociología ordinaria, pues es que había que cantar Un beso y una flor porque tocaba, ¿no? Y claro, si Nino Bravo es Dios, esa canción es un himno, con lo cual hacíamos que cantáramos, bueno, pues ahora este grupo, los hombres, las mujeres, no sé qué, bueno, todo el mundo a voz en grito, repartíamos, ingenuos de nosotros, repartimos canciones de las letras como si la gente no se las supiera, se las sabe, vamos, totalmente, ¿no? Bueno, tengo algunas imágenes que me han ido contando tantísimas cosas que las he ido reservando. El palo de lluvia, cuando la musicoterapeuta, cuando Eva llevaba el palo de lluvia la primera vez, los niños se ponían a llorar, no podían soportarlo. Ahora ya se están turnando el palo de lluvia para llevárselo a su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas van saliendo con muchísimo dolor. Hoy hay huelga general en Valencia y hay una manifestación ahora en esa hora terrible de las 8:11 en que sonó una alarma que tenía que haber sonado mucho antes, ¿no? Isa también ha compartido muchísimas cosas, muchísima información, está haciendo un trabajo inmenso. Isa es psicóloga deportiva, ella es terapeuta, trabaja en el agua,
está trabajando con una niña que tiene miedo al agua, ha terminado metiéndose en una bañera con aletas, ya no sabe qué inventar, se la lleva a la piscina, se la lleva a todos lados, porque efectivamente lo del miedo al agua no solo lo tienen los niños y las niñas, también los adultos, ¿no? Desde dónde observo y desde dónde hablo. Algunas cosas ya os las he contado y no las quiero repetir. Yo estoy en algunas formas de activismo, en algunas luchas que siento que me merecen, pero también que merezco, ¿no? Y a mí esta lucha de esta injusticia que ha ocurrido me remueve y me conmueve, como me conmueve lo que pasó en las residencias en esta comunidad. Y la casualidad no existe. El domingo hay una manifestación aquí al lado, en la Plaza del Reina Sofía, de las dos víctimas, de los dos afectados, de las dos situaciones que son violencia institucional, de la más dura, de la más terrible, porque son muertes que se podían haber evitado, se debían haber evitado. Tengo un grupo, tengo la suerte de conocer y de tener a un grupo de casi 40 investigadoras, Candela está entre ellas, que estamos analizando las violencias institucionales, cartografiando las expulsiones y las exclusiones de salud del sistema sanitario en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el País Valenciano. También tenemos la suerte de identificar las resistencias, y son muchas. Salomé Carvajal Ruiz acaba de publicar un artículo sobre el trabajo de resistencia en respuesta a la emergencia de la DANA para la población migrada. Ella trabaja con la resistencia migrante disidente y está haciendo un trabajo precioso de apoyo, porque hay personas que no les dejan empadronarse. Y esas personas no pueden abrir una cuenta, tampoco tienen su tarjeta sanitaria para ir a ser atendidas. Al no poder abrir una cuenta, tenían su dinero bajo un colchón que la DANA se llevó. Daniela Farfán está trabajando con mujeres voces y resistencias, mujeres migradas de la población migrante en Uru, Valencia, en Casa Masapé. Apoya a Psicólogas Sin Fronteras porque hay que cuidar a quien cuida, hay que cuidar a las personas que están trabajando en ese voluntariado. Pilar Domínguez está analizando el impacto psicosocial desde una perspectiva crítica feminista, lo que están viviendo las mujeres en situaciones de violencias machistas, que las hay y muchas. Lo que ha hecho la DANA, como pasó con el COVID, es desvelar algunas violencias que ya ocurrían antes, violencias contra las infancias, violencias contra las mujeres, mujeres que están teniendo que convivir con su maltratador en estas circunstancias. Maje Girona y Amparo Bonilla no han sido personas directamente afectadas, pero están en el equipo, están trabajando y están colaborando en todas y cada una de esas formas de apoyo, de esas redes de apoyo, porque no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Y con esto ya os dejo. Mirad, la resiliencia es un concepto que viene de la física. ¿Qué pasa cuando esa mano que hace la pinza, ¿no? Esa cosa que nos hace tan humanos de la pinza, esa mano es la del Estado? Pues pasa una cosa que yo lo he terminado llamando embutir silencios, ¿vale? La personalidad adaptativa se construyó en este país cuando alguien nada bien intencionado pensó que era mejor que fuera un lugar de propietarios antes que de proletarios. Ahí se acabó la posibilidad de revolución. Olvidémonos de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aprendimos a embutir el silencio en las tripas como si fuera chorizo y se nos hizo costumbre. ¿Y sabéis qué? Con esto ya termino, no hay pan para tanto chorizo. Qué pasada, ¿no? Hay una cosa, quiero decir, que se vieron juntas en esta sesión, no es que presentaran juntas, sino que se vieron juntas en la sesión. Y dijeron, oye, pues vamos a quedar, ¿no? Y así charlamos ya antes. Digo que es de las cosas bonitas que pasan en Ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, daros las gracias por ahí y luego, cerrando el círculo o abriéndolo, no lo sé,
¿no? En las redes de solidaridad, digo, por poner en valor. En medio de todo eso, algunos de los nombres que sacaba ahora Ana al final y en esa política de lo ambiguo que decía Candela, en medio de eso, en el punto violeta, estábamos acompañando una situación muy difícil que venimos acompañando desde hace rato, de mucha violencia institucional. Y recurrimos a una de las personas que sale ahí. Su hermana había estado en el techo de su casa, se había despedido de ella pensando que no salían. Y ahí la teníamos, conectada online, diciéndonos cómo podíamos ayudar a la persona que estábamos acompañando. Y del mismo ojo, lo del silencio al final me ha parecido brutal, Ana. Digo, como no hay pan para tanto chorizo y cómo se nos embute el silencio y se nos quedan las tripas, pero qué pasada cuando nos encontramos, ¿no? O sea que nada, que daros las gracias a las dos, maravilla. Podéis cantar al Niño Bravo también. A ver, ¿ya hablo? Sí. Bueno, no, es que es súper solemne, no cualquier cosa que vaya a decir queda en nada. Pero bueno, agradecerlo también y creo que está bien recordar dos cosas que son importantes. Una, que el canto y la fiesta también tiene que tener lugar, aunque a veces parezca que no, que es lo último en lo que hay que pensar, ¿no? Y al revés, creo que hacer comunidad justo en momentos tan complicados, ¿no? O sea que agradezco también que lo hayáis puesto sobre la mesa. Y la necesidad de archivo, porque a veces pensamos en el archivo cuando pasan 50, 70 años, ¿no? Y removemos, y realmente hay que crearlo cuando está ocurriendo, porque eso nos va a permitir luchar contra ese embutimiento de silencio. Y nada, solo quería agradecerlo. Que cualquier cosa que diga va a ser menos. Tenía una tontería para... Lo siento también, pero bueno, tenía una tontería para Candela y que no quería irme sin decírtela también, porque no sé si quieres seguir trabajando con esta idea del arrepentimiento, pero por si te apetece. Es una cosa que se me ha ocurrido cuando te estaba escuchando, ¿no? Y como estamos también en el Reina Sofía, pues estas cosas así de la pintura. Sabes que en pintura le llaman arrepentimientos a las correcciones que hacen los pintores en un cuadro, ¿no? Que a veces cuando las personas que restauran cuadros, ¿no? Lo pasan y ven esos retoques, aquí había una cosa y ahora no lo hay. Y que son justamente formas de mostrar cómo tu primera versión del cuadro no era inevitable. Y no tiene, claro, la carga moral y afectiva, ¿no? Del otro arrepentimiento, pero que simplemente muestra, ¿no? Que, pues eso, que hacemos un cuadro o estamos haciendo un cuadro y lo podemos cambiar y lo podemos, ¿no? Y que nuestra agencia con la pintura, la materialidad de la pintura nos permite hacer eso también. No se pierde, quiere decir que cuando están ahí se pueden ver con estas cosas, pero ¿no? Hemos podido hacer ha podido hacer del cuadro otra cosa. Y pensé que a lo mejor por ahí pues te podía ayudar. Bueno, quería daros las gracias a las dos porque me ha gustado mucho las dos presentaciones. Yo soy compañera de Ana en la coral y es cierto que fuimos al viaje para cantar con mucho entusiasmo, pero no éramos conscientes de que estábamos haciendo esta labor como con este impacto tan grande. Creo que también es algo que de alguna manera, habéis hablado de redes de solidaridad, de alguna manera la amistad también, entendida de una forma amplia, te hace hacer cosas más allá de lo que tú crees que estás haciendo en ese momento. Y me ha parecido curioso que presentarais juntas porque Belén Gopegui habla mucho de eso. Precisamente todas sus novelas de alguna manera giran sobre las relaciones de amistad, sobre las relaciones que hay entre varias personas, nunca es un personaje.
De hecho, el año pasado le oí una conferencia a propósito de la novela anterior, esta de Existiríamos el mar, que sobre varios que hablaba precisamente de eso, como de la red de amistad como una forma de acción social, ¿no? Como de formas de hacer acciones sociales que tienen mucho más ante las precariedades, ante las dificultades. Entonces me ha parecido muy bonito porque es verdad que cantamos ahí, ensayamos una vez a la semana, pero no somos conscientes de que estamos haciendo esto, que tú lo has puesto, Ana, de una manera como más amplia, ¿no? Como dándole un impacto mayor y que realmente pues tiene esa incidencia, ¿no? Y efectivamente, pues más allá de lo que haces a nivel individual, como hace un poco Belén en las novelas, pues ahí es un poco como la conexión con lo social, que puedes hacer de una manera más intuitiva, pero que es realmente así como es bonito. Así que muchas gracias a las dos porque ha sido muy, muy interesante verlo. Pues yo no sé si queréis sumar algo más y cerramos o... ¿No? Pues muchas gracias a las dos. Eso es, vamos a hacer la caña ordinaria. Recordaros que mañana a las 10 seguimos con las actividades del encuentro de este año, aquí en esta sala y con otras cositas.